nosotros nuestro gran invitado del día de hoy, pero para no cortar el tema que veníamos hablando, porque tenemos el informativo a las 14 horas y es como que estamos obligados a mandar las noticias, pero no a cortar el tema con el que veníamos. Estábamos hablando con un sobreviviente del operativo Cóndor. Y bueno, nada, acá me dicen de esto de la dictadura, que yo creo que, y lo reafirmo, lo que más le molestaba a la dictadura de Edgardo Cabo, además de su militancia en Montoneros y demás, fue que el tipo debió un avión de aerolíneas y aterrizó y reivindicó la soberanía argentina en Malvinas. Y a mí me habían recordado que hubo un compañero bancario, Castillo, que fue parte del operativo Cóndor, ¿puede ser? Andrés Castillo fue un detenido durante la dictadura militar en la ESMA, fue uno de los principales testigos en contra de las juntas militares. Perdón, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos. Bienvenido, Sergio Palazzo. Soy el invitado, gracias. Bienvenido, Sergio Palazzo, a los estudios de Radio del Plata. Y nos estabas contando. Y también, además de las 7 banderas, Andrés fue el secretario adjunto de nuestra organización. Hace unos años nos dejó físicamente, pero siempre nos acompaña porque fue un hombre de lucha. Era uno de los integrantes del operativo. Y lo que me contaba siempre Andrés es que además de lo que bien graficás, que no se le perdona que hayan bajado las banderas, fue en el propio día que estaba el príncipe de Gales, creo, viendo un torneo de polo con Longanía acá en la Argentina y se entera que le están bajando un avión con argentinos que le bajaban la bandera y le desplegaban en un acto de soberanía la bandera argentina. Es que fue calculado entonces. Yo me quedé con ganas de preguntarle a Norberto, como decíamos, lo tenemos ya al contacto para volver a hablar, ¿cómo fue la preparación? Porque no debe ser fácil. Debieron un avión de aerolínea, ¿no? Ah, sí. Yo lo conozco eso. Sí, ¿no? Sí, la preparación. Sí, dice que Andrés me contaba siempre, porque era un tema que hablábamos mucho, ¿no? Me dice que se estuvieron preparando físicamente, espiritualmente, porque tenían un cura también que los acompañaba, y tenían una financiación que era de Roberto García, de Crónica. Sí. Que lo que pedía obviamente era la exclusividad de la noticia y viajar. Y que toda vez que estuvieron en vuelo y deciden convencer al piloto que en lugar de aterrizar, no sé, en alguna de las provincias del sur, continúe en Río Gallego, continúe a Islas Malvinas. Y lo que me contaba es que el piloto decía que no alcanzaba el combustible para llegar a Malvinas, pero ellos habían hecho un trabajo de inteligencia por el cual sí entendían que llegaban justo. Y dice que el piloto les insistía que no llegaban, y terminan aterrizando en un canódromo. Sí. Y cuando aterrizan en el canódromo, lo que me cuenta es que aterrizan porque no le queda más combustible. Y se largan ahí. Sí. Y dice que ni siquiera vestidos para la ocasión estaban. Es más, mi compañero Andrés siempre dice que él había ido de mocasines porque salió del banco y le dijeron, nos vamos, y se fue al avión. Y cuando aterrizan, dice que saltan de una escalera, una soga, no sé cómo bajaron, y saltaron y cayeron en barro puro, porque era barro puro. Se enterró. Claro, se enterró, sí. Esa es la forma en que se prepararon físicamente, espiritualmente y demás, pero cuando aterrizan, el problema era que le decían que no, y se jugaron y llegaron. No llegaron hasta la pista que tenían que llegar, tuvieron que parar antes. Bueno, yo quiero decir que por acá dicen, bienvenido al futuro secretario general de la CGT. Ojalá. Pero el otro día hubo ahí una... Ya están ahí. ¿Cómo se llama cuando se juntan todos ahí en la CGT? Hay distintos estamentos. Está el Congreso de la CGT, que es donde están todos los congresales de la CGT, que de acuerdo a la cantidad de afiliados que vos tenés, la cantidad de representantes que tenés en el Congreso, es el órgano máximo. Ahí se va a definir cuál es la conducción y la forma de conducción de la CGT. Previo a eso, el que convoca al Congreso es el Confederal. El Confederal son hasta 3 integrantes por organización, también de acuerdo a la cantidad de afiliados. Y en ese confederal se nuclean todas las organizaciones sindicales y se produjo hará una semana y media más o menos aproximadamente. Ahí vos propusiste que no tiene que ser un triunvirato, que tiene que ser uno solo. Yo planteé 3 cosas. La primera, que tiene que volver a ser una conducción única a la CGT, no puede ser un triunvirato. Este sería el tercer triunvirato, para transición bastante larga, ¿no? Claro. Porque originariamente era una transición a los efectos de lograr una unidad necesaria en ese momento, empezar el gobierno de Macri, pero ya un tercer triunvirato no da. Me parece que ya, muchachos, no da. Es decir, tenemos que respetar a quien decida la mayoría que sea. Y si esto trae algún tipo de dificultades internas, creo que por sobre las dificultades internas hay que priorizar lo que le pasa a los trabajadores hoy, que son muchas cosas muy graves, muy delicadas y que requieren de que estemos todos juntos en unidad,
pero con una conducción unificada. Si no, terminan siendo distintos espacios y pareciera que uno dialoga más, otro dialoga al medio y otro no dialoga nada. Entonces hay que unificar eso. Lo segundo que planteé fue la necesidad de un programa que tiene que tener la CGT para poder discutir con el sector político todos los temas que tiene que discutir la CGT. Las agendas en el mundo las maneja los gobiernos, y está bien que así sea porque los elegimos o no, pero resultan electos. La agenda también las genera el capital por el propio peso que tiene el capital, y las agendas también deberían garantizarlas o generarlas los trabajadores, que son los que generan la riqueza de ese capital. Bueno, nosotros estamos ausentes de esa discusión. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener un programa igual que tiene AEA, pero refractaria a las ideas de AEA o de esta Asociación de Empresas Norteamericanas Argentina, que tiene tanta relevancia ahora que parece que hay que ir a rendirle pleitesías a ellos antes que al pueblo, ¿no? Y también creo que como perfil, que es la tercera posición que yo esgrimí en el Confederal, tiene que ser una CGT que confronte con el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque el propio presidente de la Nación, cuando hizo esa autocrítica trucha y falopa que hizo el día que perdió el 7 de septiembre, termina diciendo, sí, vamos a hacer la autocrítica, y dice, porque lo que hay que discutir es que hicimos mal la gestión política. No, a la gente no le importa si el ministro es Caputo, si Franco es más o menos político. La gente tiene necesidad de lo que te fracasó el plan económico, y él en el plan económico lo que sostuvo es que está escrito en piedra. Eso significa que no se cambia nada. Y si este plan económico está escrito en piedra y te trajo hasta aquí, elevando la tasa de desocupación, te trajo hasta aquí desmejorando los derechos de los trabajadores, te trajo hasta aquí sin presupuesto universitario, te trajo hasta aquí vetándote la ley de discapacidad, te trajo hasta aquí vetándote el presupuesto universitario, ¿qué carajo tenés que hablar? Nada. No, claro. No tenés que hablar nada, tenés que confrontar con ese modelo, salvo que lo que decida sea dialogar y encontrar caminos de encuentro. Me parece perfecto. Estoy pensando en la tanda porque las preguntas que te damos en horario... Sí. Podemos ir a la tanda y ya volvemos. Estamos conversando con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, ahora candidato en estas elecciones. De Fuerza Patria. Por Fuerza Patria. Así que ya venimos con Rebelión en la Granja. 14:19, aquí volvemos y estamos con Sergio Palazzo, que voy a aprovechar y meter la pregunta que volvió a ser tendencia esta semana sobre... el oro que se llevaron a Londres. ¿Qué carajo pasó con el oro? Ahí vos, Sergio, interpusiste una de acceso a la información pública, que no respondían, que después medio que estuvieron obligados. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo último en realidad que se sabe del oro en Londres? ¿Y en qué quedó toda tu gestión? Lo único que se sabe es que se lo llevaron. Claro. Esto es, nada. ¿Para qué uso le están dando? Si le dan un uso... qué rentabilidad le da, y si no le dan un uso, cuánto nos está costando haberlo sacado de acá y llevarlo. Todo eso está en una nebulosa porque cuando yo lo planteé en información pública, el presidente del Banco Central manifestó que por una cuestión de seguridad nacional no me lo podían dar, cita un par de artículos de la ley de información pública, y a su vez yo voy a la justicia luego, después de un engorroso trámite, ya estoy en Cámara. Y el fiscal de Cámara, en las dos causas que inicié, porque una es por un pedido de informe, otra por otro, las van a unificar seguramente, claro. El fiscal de Cámara ha dicho que me tienen que dar toda la información. Sobre un dato que nosotros mismos decíamos, es decir, ¿cómo puede ser? El ministro de Economía sabe qué se hizo con el oro, porque él fue el que habló. Cuando yo denuncio el tema, hubo una semana de mucha presión, compañeros y compañeras, es decir... Todo el mundo presionaba y hay un momento en que a usted también le debe pasar cuando tiene una información y de golpe te empezás a decir, che, me habré equivocado. Sí. ¿Qué lío que se armó con esto, viste? Vos decís, me faltará algo. Rechequeaba y no, se había ido el oro. Cuando veo el sábado que aparece Caputo en un programa, creo que de Laje, me parece, de otro canal, y dice que se había hecho una operación de oro exitosa. A ver, el Banco Central es un ente autárquico, sobre el cual el Poder Ejecutivo no debería tener injerencia. Entonces, ¿por qué tenía información calificada el ministro de Economía y por qué a mí no me la dieron por información pública? Si ambos somos funcionarios públicos, él es ministro y yo soy diputado de la Nación. Bueno, eso está ahora para resolver con un dictamen favorable del fiscal que ha dicho que, salvo la ubicación geográfica, todo lo demás me tienen que decir lo que le pedí. Si hubo informe de la línea administrativa del banco, si midieron el riesgo de que ese oro puede ser embargado en tránsito, no cuando esté en la bóveda de Basilea o en el Banco de Londres, donde lo tengan, porque lo tienen en un banco en Londres. Pero si hicieron esa evaluación,
Si tienen la evaluación hecha, es que cuando lo tengan que traer del oro de vuelta, si no puede ser embargado como fue la fragata Libertad en Guinea en aquella oportunidad. Es decir, todo eso, yo sé que no lo tienen. Y además quiero saber, si te lo llevaste para un repo, tenés que denunciar a quién le pediste plata para ponerlo en garantía al oro. Y si no te lo llevaste en un repo, ¿por qué te lo llevaste de la Argentina y estás pagando un alquiler cuando tenías la bóveda gratis acá? Te lo llevaste en British Airlines, te lo llevaste en una empresa privada de caudales en lugar de llevártelo en los caudales, en los camiones caudales del banco. Es decir, fue toda una maniobra muy sospechosa, que esperemos que tenga alguna vez respuesta. Lo acaba de denunciar también el Auditor General de la Nación, el contador Olmos, porque dice que lo único que le falta terminar de todas las auditorías de la Nación es el Banco Central, porque no le quiere decir dónde está el oro. Y dice, yo ya no tengo más cómo mandarle carta y decirle que me dé la información y no me la dan. A ese nivel de impunidad llegan los muchachos. Increíble, increíble. Ahí el oro de todos los argentinos. Bueno, sigo, pero quiero derivar un poco la palabra, porque si no... preguntar, ¿estuviste en San José 1111 esos días? Estuve hará una semana y media más o menos. ¿Qué es? ¿Cómo es San José 1111 por dentro? ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo la viste? A Cristina siempre la veo bien, recontra entera y cada vez más fuerte siempre. Es decir, nos da un ejemplo permanente de entereza y de fortaleza, y más en momentos difíciles. En segundo lugar, esa imagen que tienen de no sé, cosas suntuosas no existe en 1111. Es decir, no quiero cometer infidencia, es su vivienda, hasta por razones de seguridad, Claro. pero la cocina es más chica que esto, muchachos. Claro. Es decir, yo he estado sentado en una mesa con ella, en una mesa común de cualquier casa, tomando un café. Sí, y no deja de ser un lugar de detención también, ¿no? Es un lugar de pretendida detención que se ha convertido en un lugar de resistencia. Ellos quisieron que fuera un lugar de detención, pero se convierte en un lugar de Sin duda. resistencia porque el pueblo les reconoce a Cristina y a Néstor épocas y años muy felices en donde los argentinos teníamos derecho y no nos dábamos cuenta. ¿Qué cosa tiene el peronismo con esto de los balcones? ¿Viste? Sí, sí, Bueno, sí. ellos nunca van a hacer remera, nunca van a hacer balcón. No. Exactamente. Es Por un este beneficio, lado, nada, te manda muchos saludos. Gabriel de Villa Constitución, de Santa Fe, como siempre. Saludo afectuoso a Indira. Y un saludo muy grande a Sergio Palazzo. Hola, Facu, soy Paula Cáceres. Estoy orgullosa de pertenecer al gremio de la bancaria. Y sí, Palazzo, a la CGT, el mejor secretario general y el que mejor defiende al laburante. Tengo el agrado de trabajar con tu papá en la misma sucursal. Somos Ay, genios, Facu. mirá. Mándale un beso. Pone Paula. Bueno, le mando un beso. Acá Víctor de Lomas también te saluda y pide que estés al frente de la CGT, ¿no? A nosotros nos vuelven locos con eso. Cuando Sí. compartimos algo tuyo, un video, lo que sea, enseguida. Dígale a Palazzo que Pasa agarre la que- CGT. Digo, bueno, pero Es que- poquito. Es complejo. Pasa que Es necesitamos interesante esto. que fácil, vuelva. Porque que está esta discusión de que el peronismo dejó de representar, si se quiere, al movimiento obrero, que yo no lo creo en cierto punto, pero digo, el peronismo surgió de los sindicatos. Y hoy siento que los sindicatos, salvo Dígalo, excepciones, dígalo, no se salvo detenga. excepciones, se alejaron del peronismo. Digo, entonces necesitamos que el peronismo vuelva a manejar la CGT, que vuelva a manejar todos los sindicatos y que estén al servicio, por supuesto, y que representen al pueblo. Digo, hoy. Sí, pero ¿sabes qué más? La Lo que yo CGT noto no es que representa al pueblo. hay mucha estipulación, ¿viste? Ay, conviene, esto conviene. Y la verdad es que el pueblo la está pasando mal. La gente, el 70% de los argentinos no llega a fin de mes. No tal cual, pero... Y no hay, es para mí, no me sale la palabra, me sale Toto Caputo porque es lo que hacen ellos, pero esto de estipular, ¿viste? Hay un verbo que no me sale, pero digo, acá hay que estar en contra, hay que oponerse a este programa. Sí. No hay forma que salga bien, porque uno lee la historia argentina, esto ya pasó otras veces, y eso es algo que se reconoce en Sergio, de que siempre desde el día 1 estuvo ahí sin... Quiero decir la palabra, pero no me sale. Especular. Y Especular, se esos lo acusa mucho especuladores de que- radical, ¿viste? Y vos decís, yo nunca vi un radical tan peronista como Palazzo. Digo, Sí. Mira, vos, no sé si sin querer, sé que sos un compañero muy A ver. agudo en tus comentarios, Qué pero introducís un tema central en el tema de la representación. Nosotros, el trabajo es un ordenador social por naturaleza. Y cuando el trabajo falta o se precariza, se produce una desorganización de la clase obrera
que termina empujando a quienes no tienen trabajo o a quienes están precarizados a tomar distancia con los sindicatos porque lo Tal cual. consideran a los conveniados, comillas, o que tienen convenios, los consideran privilegiados. Tal cual. Entonces empieza una guerra de trabajadores que somos todos, con trabajo o sin trabajo, somos todos trabajadores. Entonces empieza una guerra de trabajadores que no tienen empleo, lo tienen precarizado, versus aquellos que tienen un trabajo registrado. Esto se produce precisamente porque la falta de empleo desorganiza lo que es la clase trabajadora cuando el empleo es un organizador social. Y lo ves cuando mirás que en la Argentina hay 21 millones de personas que trabajan, comillas, de las cuales solo 6.200.000 son trabajos registrados privados cuando entras en el CIPA y 3.800.900.000 será empleo público en todos los estamentos municipales, provinciales y nacionales. Quiere decir que la mitad de la base de personas productivas en la Argentina o que tienen un empleo no tienen registración. Esto te ocasiona que empiecen a existir distintas formas de representación que terminan fragmentando una única representación que sería mucho más poderosa. No sé si me fui al carajo. No, está bien, No, porque sí, es interesante. importante eso Así. porque tenemos mucha gente que cuando La pasan verdad todas las cosas que pasan en el país está siempre como ¿y dónde está la CGT? Y la CGT, pero no es tan fácil, porque si vos tenés, como decís vos, un montón de empleados no registrados, vas perdiendo fuerza. Tenés gente que te echan. Vos para sacar la CGT a la calle no es que la CGT dice, ay, bueno, vamos a parar y chao. No, tenés que ver los puestos de trabajo que se pueden perder hoy en día con las amenazas, la plata Si que acompaña le a la pueden llegar a gente. descontar, si acompaña a la gente. Claro, si acompaña a los Es trabajadores. todo un conjunto que se tiene que evaluar. No es tan fácil siempre echarle como Sí. la culpa a la CGT. Ay, ¿dónde Hay una está la sola cosa CGT? que no tenés que hacer y es no hacer nada. Claro, No, tal no. cual. Vos cual. podés en una merituación decir, che, da para una medida de 12 horas, da para una de 24, da para 36, a todos nos gusta el paro por tiempo indeterminado, Claro, 36 sí, horas y pero todo eso eso que tiene ya sus sabemos que te corren por consecuencias. izquierda, ¿no? Lo cual no está mal, cada uno tiene su pensamiento, no lo Supuesto. cuestiono. Lo que digo es, si no te da para eso, al menos que te dé para estar en la calle y generar distintos tipos de nuevas formas de protesta, que no solamente se tienen que agotar en un paro. El paro es la última instancia de una serie de medidas. Es más, con esa serie de medidas vos podés ir generando la conciencia suficiente para lo que te falte para esa medida de fuerza, poder hacerla y hacerla efectiva, ¿no? ¿Y cómo...? Eso también es lo que vos planteabas, esto de que no siempre las reformas laborales las piensen los mismos que buscan sacarle derechos a los trabajadores. Sí, tal cual. ¿Se está analizando desde el peronismo una reforma de este lado, si se quiere? Y también creo que debe apuntar a cómo recomponer que la palabra trabajadores vuelva a ser unánime, digamos, que todos nos sentamos trabajadores y... Hemos empezado a trabajar hace poco, hemos armado 4 grupos de trabajo interesantes, uno vinculado a la legislación laboral existente y la pretendida reforma del gobierno, un reordenamiento y una actualización de esa legislación laboral, otra que nos vincule con las nuevas formas de trabajo vinculado a la plataforma, a los sistemas comunicacionales, al impacto de la tecnología. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros que estuvimos con Vanessa charlando. Y otro que tenga que ver con el tema de la industrialización en la Argentina, que me parece muy importante. Fundamental. Y un cuarto tema o cuarta comisión que empezó a trabajar, que trabaje sobre el trabajo registrado y lo que falta registrar de empleo. Te acabo de dar números categóricos de 21 Sí. millones de personas que tienen algún tipo de ingreso, solamente 9, casi 10 están registradas, el resto no. O se registran bajo la condición de monotributista, o son el famoso emprendedurismo, que no es otra cosa que precarizarse a sí Sí, tal mismo cual. porque no tenés un empleo. Si te quieres ser tu propio jefe en cierto punto, pero todos sabemos que eso no Sí, existe. eso hay lógicamente emprendedores que tienen una situación de emprendimiento, pero la mayoría termina en eso porque de ese modo puede inscribirse en un monotributo y tener el día de mañana una jubilación y hoy una obra social. Tal cual. Y Sí, poder que no va a facturar una dejar changa. de- Y poder facturar una changa. Que no va a dejar de ser una jubilación mínima. Sí, Sí, exactamente. depende igual, pero sí. Salario Bueno, si sigue este gobierno, ni jubilación mínima, ni máxima, Ni ni una nada. mierda, ¿no? Sí, sí, Total. sí. Clarísimo. ¿Cómo se preparan, continuando con esta pregunta anterior, el gobierno dice que después de estas elecciones se viene la reforma laboral, que es como una secuela de lo que ya fue la ley de bases, pero ¿cómo se prepara usted como diputado, en tu caso también candidato? Sí. Entiendo que
que la participación tuya o de Vanessa en esa lista me parece que viene para hacerle frente, ¿no?, a esa reforma laboral, como también lo hicieron con la anterior. Mira, 2018. ellos siempre plantean la necesidad de disminuir los costos laborales. Ellos hablan de costos y hablan del mercado del trabajo cuando la OIT ya ha dicho que no es mercado. Claro, Pero no somos importa. personas, hola. Somos personas, hola, ¿qué tal? No somos una empresa y nada. Pero ellos siempre plantean la eliminación de derechos como una consecuente del supuesto incremento de los costos laborales y apelan al remanido discurso de la industria del juicio, etcétera, etcétera. Cuando uno mira, creo que son 33.000 juicios que tenía registrado la Cámara Nacional en el 2023, 35.000 en el 2024. Exponencial. Sobre 9 millones de trabajadores que te acabo de decir y sobre 11 millones de trabajadores no registrados que podrían estar los 11 millones haciendo juicio. Quiere decir que es mentira esto de la industria del juicio. Sí. Después discutimos si la tasa de actualización de los créditos laborales, eso es otra cosa. Tal Pero que vez. digan Sí, que la industria del no existe juicio tal. impide, no existe. Exacto. Segundo tema. Si vos tenés de 21 millones de trabajadores, solo 9 millones Igual registrados. te hago un freno, porque con el gobierno de Milei crecieron los juicios laborales. O sea, que estos tipos que venían a combatir con su reforma laboral solamente hicieron que crezcan los juicios laborales. No, pero ahí vamos por parte. Lo segundo es, si yo te acabo de decir que de 21 millones de personas con ingreso, solo 6.200.000 pertenecen al sector privado y 3 al sector público. Es decir, que vos ya precarizaste, flaco, dejá de mentir, no digas que necesitamos bajar los costos. Ya precarizaste a más de la mitad de la población de los trabajadores argentinos. Y lo tercero, cuando fue la sanción de la ley base que eliminó las multas por la no registración de trabajadores, decían que venía un vendaval de registraciones. Según un informe que salió en marzo del Ministerio de Trabajo, hay 8 millones de trabajadores no registrados en la Argentina. ¿Sabes cuántos se registraron por la ley base que les anuló las multas, los sacó de las demandas que les podía hacer? Lo que debían se lo hacía cargo el Estado por 66 años, o sea, 70 y pico meses. Se hacía cargo de los aportes del Estado. 14.500 trabajadores sobre 8 millones. Quiere decir que le sacaste al trabajador la posibilidad de litigar porque lo tuvieron en una situación irregular para que nadie registrara. Bueno, no mientan más, no pasa por ahí, pasa por la economía. Y si la economía sigue siendo la incorporación de productos que vienen de afuera a través de importaciones y no a través de la reactivación del mercado interno, a través de una generación de una política industrial, entre otras cosas, y difícilmente vamos a revertir la curva de desempleo o de falta de empleo en la Argentina. No tiene que ver con los derechos laborales. Mirá, creo que en la gestión de Néstor y Cristina se incrementaron en más de 600.000 empresas en la Argentina que se inscribieron y se fomentaron más de 3 millones de puestos de trabajo entre público y privado. Quiere decir que no son las leyes, porque fue bajo estos mismos convenios, bajo estas mismas leyes, con estos mismos jueces, con estos mismos abogados y con estos mismos sindicatos. Es que es como la contradicción entre reventar toda la industria, las pymes, los puestos de trabajo, pero decir no pasa nada, porque igual ahora tienen un montón de oportunidades para poder registrar a los empleados, lo cual vos decís, ¿en qué momento? Si trabajo no hay, no sobra, ni siquiera en el sector privado. Sí, lo que tenemos que interpretar es una cosa. Mira, voy a decir algo que va a ser polémico. Pero Ay, no importa, estás en el programa No, ideal el pero- para programa decirlo. indicado para que te cancelen. Me van a pegar, pero me van a pero pegar que palos te de todos cancelen. lados, pero lo voy a decir. A ver. Hasta la frase de Perón, de los únicos hombres son los que trabajan, está desactualizada. No por el concepto al cual abrevo fervientemente, porque hoy más de la mitad de los hombres que trabajan no trabajan, son trabajadores sin trabajo. Y los que trabajan tienen que tener 2 trabajos, porque con uno no superan la línea de la pobreza. Que nos tenemos que dar una discusión, nos tenemos que dar una discusión, pero parte de la raíz que tiene que ver con la economía, y después discutamos la actualización laboral, que entre otras cosas tiene que discutir una disminución de la jornada de trabajo como pasa en el resto del mundo. Eso significaría poder distribuir mejor las horas entre los que no tienen empleo, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Exacto. Sí, pero hay una cuestión que recién la mencionaba bien Facu, esta que vos como peronista decís, yo creo en una reforma laboral, y los mismos compañeros dicen, no, che, pero tipo... Nos ha pasado en una actividad que lo dijimos y uno se levantó y dice, no, ¿cómo pueden decir eso? Pero una reforma de nuestro lado, o sea, ¿cómo pero puede porque ser que...? se Bueno, generó ahí está. Como esa connotación Perfecto. negativa de la palabra reforma laboral Perfecto. cuando por no discutir una reforma laboral se generó una reforma laboral De facto. espontánea
donde hay gente que tiene 5 trabajos para llegar a fin de mes. Mira, Rodri, vos estás en tirar temas así duro arriba de la mesa. Me gusta. Me gusta. Bien por Rodri. Bien por todos, ¿no? Por supuesto. Pero él, como lo tengo enfrente, así Sí, estamos. Está muy bien. No hay que naturalizar preferido. determinadas palabras porque es la batalla cultural que te gana. ¿Mm? Nosotros no podemos seguir diciendo la ley bases. Es la ley número tanto, ya me olvidé el número. La ley Sí, que sea. 27.000. 27.000 y pico. Es la ley 27.000 y pico. No es la ley base, porque la ley base, el título es Ley Base y Vale. Puntos de Partida Punto para de la Libertad de los Argentinos. No, flaco, yo soy libre. Yo soy libre, no hace falta que vos me vengas a traer una ley de neto corte neoliberal que entregue el patrimonio nacional, que entregue los recursos Y naturales. aún así que- se levanta Alberdi y Sí, bueno. Sí. se vuelve a Ni morir, hablar, ¿no? de verdad. Pero digo, No tenemos que naturalizar eso. Segundo, no tenemos que naturalizar que le regalemos la palabra reforma a ellos. Tal cual. Claro. Porque las reformas son progresivas. Ellos lo que plantean es la regresividad del derecho laboral para llevarte a la época de Alberti, cuando no tenías derechos laborales. Entonces no podés regalarle la palabra reforma. Como no le podemos regalar la palabra libertad para que grita viva la libertad, carajo, cuando los 30.000 desaparecidos son nuestros, mucho muchachos. menos la Totalmente. palabra Y cuando ni popular, siquiera de ellos la esa palabra frase. popular, cuando dice no, porque mi ley es más popular. No, es más bizarro, tipo, nadie puede decir quizás en un primer momento, quizás, pero No, pero por ejemplo, nada más popular la que palabra cantar la reforma marcha laboral, peronista en una plaza, o sea, Perón en 1945 lo que hizo fue una reforma laboral. De lo que Sí, venía, obvio, hizo una reforma pero de las claro. leyes laborales. O sea, Pero si vamos a buscar la palabra reforma, tiene que ver con progresividad. Claro. No tiene que ver con regresividad. Entonces la reforma es nuestra. exacto, totalmente. Quiero también hacerte una pregunta porque estamos entrevistando al Sergio sindicalista del sindicato, pero también sos diputado y sos candidato. El candidato. ¿Cómo viene la campaña? Bien, bien, bien. Nosotros con receptividad y con empatía con aquellos con quienes queremos representar, que son básicamente los afectados de este modelo. Es decir, ¿quiénes son los afectados de este modelo? Los jubilados, las personas con discapacidades, los trabajadores, los médicos. Creo que es una alta cantidad de sectores y actividades que han sido golpeados. Hasta nos vamos a terminar convirtiendo en defensores del campo después de la barbaridad que hicieron este fin de semana, donde ¿Viste? 8 cerealeras se robaron $1.500 millones de la mano de Caputo y Milei. tal cual. Entonces, hay muchos sectores del campo que están muy enojados y a los cuales hay que darle una respuesta también. Y creo que por primera vez tenemos la posibilidad de una cercanía, no por primera vez, la hemos tenido, pero creo que podemos reencontrarnos con un sector de la sociedad que nos ha sido huidizo en el último tiempo. En ese sentido, creo que cada uno haciendo lo que tiene que hacer, caminando y demás, y hablando con los compañeros en las esquinas, en los barrios, en los clubes, en el trabajo, en todos lados, manifestándole que de un lado está un modelo de la crueldad, que está acreditado por las políticas que ha impulsado este gobierno, y por otro lado está quienes queremos ejercer una representación y damos muestra de esa representación genuina que hemos tenido. Con nuestros errores, sí. Pero Sí. ¿sabes qué? Cuando yo miro lo que pasó este fin de semana, con Donald Trump anunciando un crédito de 22.000 o 20.000 millones de dólares para Argentina, 20.000. yo lo quiero mirar a los ojos a mis compañeros trabajadores, particularmente bancarios, a quienes represento, y decirle, muchachos o muchachas, si ustedes pensaron, compañeros o compañeras, que de ahí le toca un peso para volver a no pagar ganancia como fue en el gobierno de Alberto y Cristina con Massa como candidato, olvídense, porque no hay un peso para eso. Olvídense los jubilados porque no hay un peso para ellos en esos 22.000 millones de dólares que le van a mandar. Olvídense los docentes, olvídense el presupuesto universitario. Lo dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos con mucha claridad, es para una estabilización financiera y es para garantizarle el pago de los bonos de los vencimientos de enero y de julio. Es decir, es para la timba de los grandes timberos internacionales que han expoliado la riqueza de esta Argentina. Entonces, cuando yo veo esto, digo claramente, van a tratar de que el ajuste sea mucho mayor, por eso necesitamos de la mayor cantidad de diputados posible. Si nosotros hubiéramos tenido 6 diputados más, 6 nada más, Lo de los no hubiera jubilados. pasado el veto de las jubilaciones y hoy tendrían un haber jubilatorio mayor. Entonces, tienen dos opciones. Si les gusta que Milei les pegue, si les gusta que Milei los insulte, si les gusta que Milei le quite derechos y que le dé la plata a los ricos, bueno, ahí tienen una opción. Yo no soy quien para decirle si a alguien le gusta eso, Está bueno, claro. ya ellos. Bueno, no, sí, Pero sí. creo que todos los afectados tendrían que estar en otro lugar. Sí, está muy clara, ¿no? La diferencia entre Sí. el violeta y el celeste, digamos, Sí, ¿no? En la banderita. Y en la provincia de Buenos Aires se dio un mensaje clarísimo por 14 puntos de diferencia que esperamos y vamos a trabajar, por supuesto, para que se repita el 26 de octubre.
También nosotros, por nuestra parte, llevamos la pelea en las redes y bien que le estamos dando una buena paliza. Así que nada, a disposición para vos, para la campaña. Muchas gracias. Sí. Y sé que siempre están y los ganar felicito en por el coraje y la valentía que tienen. Gracias. No por esa remera violeta, porque... Es verdad. Son muchos, pero yo ¿Qué digo, hace acá? es la remera violeta del feminismo, porque tampoco le vamos a regalar los colores. Ah, Muy bien, bueno. muy bien. Suficiente con, Muy bien. con que le regalamos el amarillo, porque no es lindo el color amarillo, Sí, entonces dijimos pero el listo, violeta- chao. el violeta Pero no es el negocio. violeta es muy lindo. Mira, y yo me no- traje una del no se personaje del Guasón preso. Bien. Parece Claro, Milei, ahí va. tiene el peinado, Sí, mirá. claro, obvio. Ya que cita frase, Muy No, sí, peinado, obvio, muy obvio. pensado, muy pensado. ya que No cita le tenemos frase que regalar una del mierda. Guasón en los discursos. Es verdad. A ver si sigue Tal el mismo cual. camino. Es decir, Muy bien, muy interesante. También pensando en la campaña, se vota de una manera diferente. Sí, Yo ayer sí. estaba con mi abuela y mi abuela me dice, sí, ya sé, tengo que hacer 2 cruces. Le digo, No. no, vos votás en provincia, le digo. En capital se hacen 2 cruces, en provincia se hace una, pero es normal en un sistema totalmente Sí. nuevo como es la boleta única papel. ¿Cómo crees que va ese Andamos sistema? con una A boleta mí me gigante encanta en todas igual, las esquinas explicando. Es decir, porque el gobierno no se va a A mí preocupar está por buenísimo. explicar, porque lo que busca es precisamente La que la confusión. gente no vaya a votar o que vote mal, porque le va a ir mal, le está yendo mal y le va a ir peor, calculo. Sí, sí, Entonces sí. nosotros andamos por todas las esquinas con la boleta Sí, gigante sí, sí. explicando en todos lados como parte de la militancia que estamos haciendo, tiene que ver lo de la boleta. Hay que hacer docencia, yo creo que hay una primera, una segunda elección donde nos va a costar un poco, pero creo que estamos llegando. Sí, vamos con el bien, tema. vamos bien. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, podemos ir a la tanda y volvimos en un ratito. No, quiero a ver si Si hay mensajes, ¿verdad? si le saco este titular. El 26 de octubre, ¿gana el peronismo a nivel nacional? Sí, por supuesto. Ahí va. Bien, me encantó. Vamos a la tanda y ya Vamos venimos a la con ¿Qué duda más. hay? No, yo no No, tengo de ninguna. ninguna duda. Ah, bueno. Por ahí alguien lo dudaba en el chat, por ahí En hay el chat alguno puede que, que la que gente duda, lo pero. dude, no Mirá, es muy No. sencilla la elección. Ellos muy tienen que sumar más diputados y no creo que sumen. Ellos tienen que renovar 17 en la provincia de Buenos Aires con 46 puntos, que es la Bueno, suma de Juntos por el Cambio, más un montón la igual. Libertad Avanza. ¿Sacan 46 puntos? No lo No, sacan. 46 puntos Nosotros sacamos más de lo que sacamos en aquella oportunidad, vamos a sacar más y vamos a tener más de los 15. Ganamos. Como sea, ganamos. A nivel nacional también ganamos. En las provincias no hay mucha modificación de cantidad de diputados, porque elegí 3, 4, 5 como mucho. Claro. Entonces, Tal cual, está tal cual. muy cantado el número ahí. No van a tener la mayoría que pensaban que iban a tener quórum propio, voto propio, no lo van a tener. De ninguna manera. Y bueno, por eso tienen que ir a pedir plata. Viste que le dijo, no sé si fue Bessent o quién le dijo, para llegar a las elecciones la plata. Ni siquiera es para después. Para llegar. En la traducción dice para llegar a octubre. O sea, ya te ve complejo. Va, ¿vos cómo lo ves a eso? Tenemos tiempito. Esto de llegar a las elecciones. Viste que Trump Pero se dijo- la dan, se la van a dar después, de acuerdo al resultado, le dijeron. Ah, claro. Lo han sodomizado de modo tal que le dicen. Se arrastró al pedo. Sí, no, sacaron el cosito ese ahí con esas cosas raras que hace él. Claro, pero vos un viste tuit, que- festejamos. Es vos la viste primera que- vez que en el Salón Oval regalás un tuit. Se Sí, firman entonces- acuerdos ahí. Los presidentes de la Argentina han firmado acuerdos o han tenido grandes debates. Se Yo levanta re- Churchill y que. Sí. yo recuerdo cuando Alfonsín fue y en los jardines de la Casa de Gobierno le saca el tema de Grenada Sí. y la participación estadounidense y lo abofetea al presidente norteamericano. Recuerdo cuando Néstor le toca la piernita a George Sí. Bush como diciendo, acá no, a mí la piernita vos no me la tocás, te la toco yo porque te estoy marcando la cancha, te estoy Sí, marcando sí, terreno. Tal cual. Recuerdo los Absolutamente. discursos de Cristina en la ONU, la presencia... El no al ALCA. Claro, el no al ALCA, que ustedes los representan en el hotel de la bancaria en Mar del Plata, en el salón de la Sí. bancaria de Mar del Sí, Plata. sí, el 11 de octubre. El 11 de octubre aprovechamos, pasamos el chivo Sí, los dos. Excelente, muchas gracias. Bueno, Vamos a la tanda. vamos a la tanda y ya venimos con más rebelión. Viene el clima. Y se viene el clima de la estratega, que es Tiempo. picante como siempre. Claro. Estamos acá conversando con Sergio Palazzo. Lamento que esta conversación no haya salido al aire, pero intentaremos reproducirla para ustedes porque no conocía yo este significado o este origen de la palabra orco, que nos dicen a nosotros que somos orcos. Sí, eso lo instituyó Macri, va a tener que pelear con los orcos. Lo limita a lo que significaron los orcos en la película del Señor de los Anillos. Pero si vos vas un poquito más allá, los orcus era un dios del inframundo que estaba encargado de castigar a los que no cumplían, y era Orcus. Ese es el origen. Ahí Ahí está. va. Así que Nos gusta bienvenido la palabra. ser orco o Orcus. Me Orgullosamente encanta. orcos.
Vamos ahí a castigar a los que no cumplen. Bueno, no tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo, el el tiempo. clima, el pronóstico, como más les guste. ¿Vas a decir lo que me pediste? ¿Lo vas a decir o no? Bueno, listo. Bueno, Vamos con el tiempo. ¿Vamos? Bueno, arrancamos con el pronóstico del tiempo, aunque para lo que estamos viviendo, más que clima, parece parte meteorológico del quilombo que vino con esta semana. Pero tranqui, que acá se lo traducimos en criollo. bien. El lunes, el día arranca tibio, igual que Esper, que quiso hacerse el guapo, pero siempre sale corriendo al final. Cárcel o Bala, y el único Bala siempre fue él. El único viento fuerte vino de los ovarios que se plantaron esta semana y dejaron en claro quiénes tienen el verdadero coraje, y hablo de el colectivo feminista. El martes se nubla feo, como la diputada Santillana cuando le preguntaron una cifra. Números inventados, tormentas imaginarias, ni el servicio meteorológico se anima a tanta creatividad, diputada. El miércoles, ráfagas de viento desde Washington porque Milei viajó con un papelito impreso para mostrárselos a Trump. Mientras los demás países llevan acuerdos e inversiones, este fue con un tuit. Sí, compañeros, con un tuit. Rodillera es urgente que la dignidad no se compre en Amazon. Jueves, el calor sofocante, pero no por el sol, sino por Caputo, que ya tiene las rodillas paspadas de tanto arrodillarse frente al fondo, y los yanquis. Que alguien alcance una cremita, por favor. El viernes, al sol aparece de golpe y no es magia, es la lucha que sigue. Como siempre son las compañeras que ponen el cuerpo, la voz y los ovarios donde otros apenas ponen excusas. El fin de semana, clima estable, ideal para preparar lo que viene, porque ojo, que el 11 de octubre los esperamos en Mar del Plata. La Liga de la Justicia Social hace un homenaje por los 20 años del no al ALCA. Así que ahí sí que no va a haber rodilleras, porque hubo pueblo de pie diciéndole no al entreguismo, y así se hace patria, compañeros. Muy Ah, bueno. Muy bien. Siempre tan metafórica. La reina de la metáfora. No sé qué haríamos sin tus metáforas. Bueno, che, Sé más directa. siempre directa, no te Más entendemos, directa. me dice la gente. No entiende la gente cuando a veces vos decís esas Claro. cosas tan metafóricas. Tal cual, tal cual. Bueno, Muy qué lindo poe- programa que hemos tenido, la verdad. La verdad, muy lindo. Acompañado. Y sí quiero agradecer a toda la gente porque mucho apoyo acá. Estoy leyendo los mensajes en el chat. Bueno, voy a leerle un poco los mensajes de ahí a Sergio porque muchos están dirigidos a vos. Sí. Sí, Buenos. todos. Por ejemplo, esto que te decía Tengo Rodri. muchos familiares los que escriben. Ah, sí. Mira, Igual que a nosotros, no te preocupes. pero No, sí, sí. esto que decía Rodri, los secretarios generales de la CGT, y lo mencionan y Un montón. dicen Palazzo Catalano. Dice, el que le gustaría a la Ah, gente mirá. como fórmula. Ya la proponen acá. A ver qué más. Bueno, acá lo que dicen es que bancario de San Miguel, un bancario, qué grande compañero Sergio, el mejor abrazo grande de los compañeros del banco BSF. Dice ahí Gastón. Acá Bueno, uno dice 21 millones que trabajan para mantener al resto de vagos. Claro, Claro, los libertarios. Sí, los libertarios siempre están porque Sí, sí, nos sí. aman, ¿viste? Somos Son somos nuestros su fan principal. número uno. Qué pedazo de domadas que le pegan a los libertarios ustedes, porque ustedes Es se la que pegan ya con es altura, como- con conocimiento, con estudio, y del otro lado encuentran la nada misma. La nada. La nada misma. Consignas, pequeñas frases armadas, alguno que otro dato. Ustedes son inteligentes y estudiosos, y del otro lado, como ver. muchos, se encuentran con alguno que leyó un diario ese día. Sí, es Totalmente cierto. de acuerdo. El debate político a veces está muy por el suelo, incluso en los jóvenes. Y es lamentable, pero bueno, uno siempre se forma, Ujú. lee. Ahora están discutiendo la deuda, vista Argentina, cómo Néstor hizo para pagar, se endeudó con aquel. Claro. Y ya estoy estudiando el tema porque Bien, sí, me por toca debatir, viste, ejemplo, todos los martes a mí con los Sí, libertarios. pero Pero- hablan de, De que se por, endeudó, que por le la, pidieron la guita a la Venezuela. demonización de Venezuela, ¿no? De la Venezuela de Chávez, no sé qué digo. Qué bien que estaba entonces la Venezuela de Chávez, que tenía para prestarle guita a países como Argentina Pero para que eso es muy cancelen- sencillo la cuenta para No, sacarle los libertarios. Absolutamente. El gobierno de la dictadura, 2.600 millones pidió. El gobierno Claro. de Alfonsín pidió 4.000 millones. El gobierno de Menem pidió 9.000. 9.000 millones. El gobierno... De Dualde creo que 12, 13. 12.000 millones pidió el de Dualde. Después vino Néstor, que no pidió nada. Cristina, que canceló. Néstor pagó y Cristina canceló los bonos Claro. que había comprado Venezuela. Claro. Y no me acuerdo si Brasil también. Y después vino Macri con el préstamo más grande de la Sí. historia de la humanidad, de 50 y pico mil millones. 57.000 millones de dólares. Este lleva 20 más 20. 4 del BID, más 22 ahora Trump. Sí. Es muy sencillo, hay dos presidentes desde el advenimiento de la democracia o predictadura militar del 76. Uno no pidió y pagó, y la otra no pidió y canceló los bonos. Y que es Arturo Néstor Ilia, y que Cristina.
tampoco pidió deuda. Arturo Guille tampoco pidió. Claro. Claro, Bueno. pero acá para decir esto, entonces, el dato ahí es que Néstor Kirchner pagó con las reservas. Claro. No pidió a nadie para pagar. Sí, sí. Lo que hizo Venezuela fue comprar bonos. Exactamente. Pero eso no es pedir un préstamo a Venezuela. Que Venezuela compre bonos no es Y lo además- mismo. Pero el que no resiste un archivo, que es, Milei dice que resiste todos los archivos. Y No, resiste ninguno, Bueno, ninguno, hay por un video favor. que nosotros estamos haciendo circular hace meses donde él dice, del kirchnerismo puedes decir lo que quieras, pero... el que pagó Burro, la y lo deuda insulta al no tipo, sí, lo insulta. Estaba Claro. en un momento de kirchnerismo Sí, ferviente sí, ahí. sí, totalmente. Y además que Venezuela no te pone condiciones como si lo hace el Banco Mundial, el Claro, Fondo porque Monetario aparte Internacional. los bonos, Y- cuando vos vendés bonos, no hay condiciones. O sea, las condiciones las pone el país que vende el bono, digamos. El que compra el bono lo acepta, digamos. Sí, ve las condiciones cual. que va poniendo el mercado en función de la cotización del valor del título que compras. Exacto. En cambio, el Fondo Monetario, ahí sí hay condiciones, porque ahí sí hay un préstamo. O sea, bueno, pero esto es Mira, para- Argentina tiene hoy, gracias a Macri, ese préstamo que pidió con el Fondo Monetario, Tal cual. es el país que más le debe al Fondo Monetario. Sí. Creo que le debe el 30% de la capacidad prestable. El segundo país es Ucrania, que hace 3 años que está en Sí. guerra con el 9%. Mirá. ¿Sabes qué? Se dice que Argentina, de no pagar, tiene posibilidades de fundir al FMI. Bueno, pero pará, acá los banqueros No, lo bueno. saben muy bien. Digo, si el banco presta de más, el problema es del banco, ¿no? No, obvio, tal cual. Bueno, esa es una gran teoría que habría que discutir, que es que se haga cargo el que decidió dar un préstamo político de las consecuencias del excedente de la capacidad prestable a la que podía acceder Argentina. Exactamente. Claro. Bueno, acá dice Hugo, dice Sergio, no aflojes, no es fácil, pero vale la pena. Patria sí, Colonia no. Me parece un lindo mensaje para despedir y agradecer a todos los que... Colonia nunca más. Bueno, ahí el chat va mandando sus frases. Reaccionando. Reaccionando a este gran programa de Rebelión en la Granja. Me contacto desde la web de Radio del Plata. Saludos a mi amigo y todos ustedes. Un capo Sergio, excelente programa. Marco, seccional Peguajó de la bancaria. Ahí muy bien. Marquito banca. Esqueral. Así es. Vamos Bueno, Así que bueno, hemos concluido. un gran programa hoy. gran programa, Nos vemos el domingo que viene. Domingo que viene que espero llegar vivo si llego a ir a Luján. Si llegamos Ah, a Yo quiero Luján. avisar sí, que no. si vamos a Vamos Luján a ir, espero vamos llegar a ir. vivo Sí, acá. porque la liga está planificando ir pidiendo por Cristina libre, así que esa va a ser la consigna de la liga. En el caso de ir, nosotros creemos que sí. Sí, Estamos obvio, sí. Estén resolviendo atentos algunas a cosas las redes de nuestras agenda, donde más que nada, pero sí. estaremos convocando si es que vamos para que seamos muchos ahí pidiendo por Cristina y por más trabajo, obviamente, Por todos. Y para ganar las elecciones. y ganar el 26 de ¿Me octubre. dejaba un mensaje final? Obvio. ¿Cómo no? Claro. Obvio. En principio, quiero decir que Cristina tiene que estar libre porque es inocente. Tal cual. En segundo lugar, quiero decir que es una proscripta política porque es la líder política más importante de la República Argentina y que su discurso sin dobleces ha sido el neto y claro corte opositor que necesitaba Milei en su momento. Y tercero, decirle que está presa porque los poderes fácticos de la Argentina no toleran que haya confrontado con las grandes corporaciones y se lo hacen pagar de esta manera. Sí. Por eso Cristina libre porque es inocente, porque está proscripta y porque por todos nosotros, argentinas y argentinos, combatió esos poderes fácticos. Me encantó. Excelente. Excelente cierre. Muy bien alguien dijo que Cristina está presa por el no al ALCA. Todos los que hicieron el no al ALCA están presos o muertos. Eso es algo Sí, estadísticamente es cierto. Así que importante para decir. 15 horas, llegó el final de Rebelión en la Granja. Nos vemos el domingo que Nos vemos viene. el domingo que Gracias, viene. Sergio Palazzo. Gracias Gracias a todos. ustedes. Y muchas gracias a todos. Adiós. Y aguante la liga. Gracias. Aguante. Ah.